está extendida por toda la superficie corporal y es un órgano muy importante, ¿no? En todo sentido nos protege de todas las agresiones externas, ¿no? Ya sean por bacterias, virus. La primera barrera de protección en nuestro cuerpo es la piel, ¿no? Entonces, cualquier agente o moxa externa que pueda dañarlo, primero va a chocar con la piel, ¿no? Entonces, para eso la piel tiene una serie de mecanismos de protección, ¿no? No solamente contra agentes externos, sino también contra la calor y el frío, ¿no? Entonces, va a tener mecanismos donde pueda regular la temperatura también la piel, ¿no? Y también protegernos de los rayos UV, de los rayos ultravioletas, ¿no? A través del pigmento que es la melanina, los melanocitos, ¿verdad? Entonces se ha visto que en pacientes de raza blanca, o sea, los que tienen piel blanca, tienen más predisposición a padecer melanomas, ¿no? O a padecer tipos de cáncer. No solamente melanoma, sino también carcinoma escamoso, por ejemplo, ¿no? Que es bien frecuente en lugares donde están expuestos al sol, ¿no? Por ejemplo, he tenido casos que vienen pacientes de Beni o vienen pacientes del altiplano que, bueno, no usan protector solar y están pastando a sus ovejas en horarios, digamos, donde la calor es más fuerte y puede causar daño solar, ¿no? Por ejemplo, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde es el horario donde los rayos UV son más insidiosos, ¿no? Y pueden causar mutación en la piel y pueden originar carcinoma vasocelular, carcinoma escamoso, melanoma, que son los 3 tipos de cáncer más frecuentes en la piel. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un pacientito en consulta y estén sospechando de una lesión maligna, tomen biopsias, ¿no? Hemos hecho la práctica de biopsias, ¿no? Entonces hay lesiones en la piel que se pueden tomar biopsias, no es complicado tampoco, ¿no? Solo hacer una buena asepsia, antisepsia, infiltrar, resecar la lesión con buen margen y hacer los puntos de sutura, nada más. Entonces, en su consulta van a tener bastantes casos de pacientes dermatológicos, ¿no? Pueden tener pacientes con acné, por ejemplo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de procesos inflamatorios. Pueden tener pacientes con psoriasis, ¿no? Muchos cuando hay psoriasis no sabían lo que era psoriasis. La psoriasis la padece mucha gente, no es una de las primeras enfermedades más frecuentes inflamatorias de la piel en nuestro medio. Se va a caracterizar por placas blanquecinas, ¿no? Es como si se hubieran echado un poco de cera o vela en la superficie de la piel, ¿no? Es costrosa. Cuando tú te levantas esa costra empieza a sangrar la piel, ¿no? Es característico de la psoriasis. ¿En qué lugares se presenta? En las flexuras y en el cuero cabelludo, ¿no? En la región lumbar también se puede presentar, o en el tórax también. No son parches de placas blanquecinas, escamosas, costrosas, que cuando uno agarra la moneda, digamos, y raspa, sangra. Eso se llama signo positivo, ¿no? Del rocío sangrante, y es positivo en pacientes con psoriasis, ¿no? Entonces, otra enfermedad igual inflamatoria frecuente en nuestro medio de la piel es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, se va a presentar preferentemente en mujeres, ¿no? En edad fértil. Por ejemplo, las mujeres que están aquí en este caso, están en la edad media, en la edad fértil, pueden padecer lupus, ¿no? Pero el lupus, como es una enfermedad autoinmunitaria, tiene que tener un componente genético, que es el antígeno leucocitario humano, ¿no? Si tiene positividad en ese gen, puede desarrollar lupus, ¿no? ¿Y el lupus cómo se va a presentar en las mujeres? Preferentemente, ¿no? Puede presentarse un eritema malar en alas de mariposa, ¿no? Es como si una mariposa se hubiera posado en la mejilla y puede estar rojizo, eritematoso, está en la zona malar, ¿no? Y esto puede presentar también erupciones, puede presentar también patología no solamente en la piel. ¿Van a salir? No es una sola enfermedad de la piel, no es una enfermedad sistémica que abarca todo el cuerpo.
aparte de la piel, ¿qué otros tejidos afectará? La piel mucosa también. El lupus eritematoso, no estamos hablando del cutáneo, el sistémico, el que afecta a todo el cuerpo. Aparte de la piel, ¿qué otros tejidos afectará? Riñones, sí. ¿Qué más? Cutáneo está en la piel, pero cuando es sistémico afecta a toda la economía, ¿no? Puede afectar en el riñón, puede afectar en los tejidos conectivos, en las articulaciones, en el hueso propiamente no, pero en las articulaciones sí. Puede afectar a las serosas, ¿no? Puede causar pericarditis, puede causar derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Puede causar a nivel del sistema nervioso central, también puede afectar, ¿no? Entonces, el lupus eritematoso sistémico afecta a toda la economía, pero cuando solo hablamos de la piel, afecta principalmente en la región malar, ¿no? También afecta en la cabeza, ¿no? Cerca de la piel cabelluda, pero ahí se denomina esto lupus eritematoso discoide, se llama, ¿no? En placas en formas de disco, ¿no? Redondos, bien delimitados. Entonces, esas patologías van a ser frecuentes. Otra patología inflamatoria frecuente de la piel es también las dermatitis alérgicas, ¿no? Las que vienen por escozor. Van a ver que vienen pacientitos con erupciones cutáneas, ¿no? Doctor, me han empezado a salir ampollas o me han empezado a salir unas lesiones papulosas o granulomatosas, sobrelevadas o en placa, que no para de escocer, ¿no? Entonces, ustedes como médicos generales le pueden recetar antihistamínicos, sí, porque tienen antecedentes de alergia, le pueden recetar antihistamínicos, pero no hay que olvidarse de que estos pueden tener otra etiología, ¿no? Por lo tanto, ya sea alergia, ¿no? O sea, que ya es crónica, ¿no? Porque cuando es aguda puede ser de contacto, ¿no? De contacto, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Cuando Javier se ha comprado un anillo de la 16, por ejemplo, así decirlo, se puso y el día lunes su dedo se hincha, ¿no? Y ha empezado a presentar a escozor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que se ha comprado un anillo hecho contacto y es una dermatitis de contacto. Puede ser que el material sea de bronce, de plata, etcétera, y ha hecho una reacción. Las señoritas igual no se compran pendientes y su lóbulo de la oreja se hincha así, ¿no? Entonces, igual, reacciones alérgicas, ¿no? Que pueden presentar. Ante esta eventualidad, y si es crónica constante, entonces se puede tomar una biopsia, ¿no? Entonces, las dermatitis alérgicas también son frecuentes, ¿no? ¿Qué vamos a ver en las dermatitis alérgicas? Eosinófilos, ¿no? Los eosinófilos son las células que van a estar presentes en reacciones inflamatorias a nivel de la piel, ¿no? Principalmente. Ahora hay también lo que es el líquen, la pregunta de examen que les he hecho, ¿no? El líquen igual es un proceso inflamatorio crónico de tipo inmunológico, ¿no? Donde puede darse por una reacción inflamatoria crónica y va a afectar a la epidermis, ¿no? Va a haber una reacción inflamatoria en banda, en todo lo que es la lámina propia, y pueden empezar estos linfocitos pueden empezar a infiltrar a la epidermis. Entonces va a haber un engrosamiento de la piel, va a haber una placa. ¿Saben lo que es el líquen? El líquen son placas de los musgos, ¿no? En la corteza del árbol puede ver unas placas verdes, ¿no? Ve que están pegadas al árbol, a los tallos. Eso se llama líquen, ¿no? Y por la semejanza que han visto con el líquen y la piel, le han puesto el nombre de líquen plano a la piel, ¿no? Entonces, pero son enfermedades inflamatorias crónicas de la piel, ¿no? Que pueden darse a muchas causas, ¿no? Pueden ser inflamatorias o virales también pueden ser, pero crónicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos líquen, entonces tendrá que ser un tratamiento también, ¿no? Tendrá que ser un tratamiento prolongado, un tratamiento largo por el dermatólogo. Entonces es importante la correlación clínico-patológica, ¿no? Ahora es importante que cuando ustedes tomen la biopsia, no solamente pongan en la boleta biopsia de piel, no, tienen que poner
todo completo, ¿no? El cuadro clínico de 7 meses de evolución caracterizado por lesiones en placa, eritematosas, descamativas, ¿no? Todos los datos, ¿no? Que la paciente tiene antecedentes de haber consumido clorfenamina, no sé, levocetirizina, etcétera, ¿no? No habiendo mejoría del cuadro clínico, entonces se decide por la toma de biopsia. Entonces, ya con esos datos uno se entera, ¿no? Pero hay algunos que envían solo biopsia de piel y además la región de donde están tomando. No es lo mismo la piel de la cara que la piel del tórax o la piel de la planta del pie, es distinto, ¿no ves? La piel de la planta del pie es muy gruesa, entonces es distinto, ¿no? Del tórax de la espalda es distinto también, de la cara es distinto, ¿no? De la cara tiene más grasa, por ejemplo, de la espalda tiene más músculo esquelético y más colágeno, y en la planta del pie tiene, la queratina se encuentra engrosada, ¿no? Por queratócica, pero es normal. Entonces, por eso es importante indicar el sitio de la toma, el tiempo de evolución, las características macroscópicas son bien importantes para el diagnóstico acertado del paciente, ¿no? Y además ya tenía antecedentes o tiene laboratorios adicionales, ¿no? Por ejemplo, da positivo para herpes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos inflamatorios, nos tenemos que referir a procesos infecciosos también, ¿no? En nuestro medio, ¿cuáles serán los procesos infecciosos de la piel más común? Más común, o sea que cada día que puedes encontrarte, ¿no? Que no es raro encontrarte. Hongos, muy bien. Dermatofitosis, hongos. Lunares, no, los lunares no son infecciosos. Los lunares son neoplasias, ¿no ves? Cuando hablamos de lunares, hablamos de neoplasias. Y estas neoplasias son benignas, derivados de melanocitos, pero son benignas. Por ejemplo, uno puede tener un lunar desde el nacimiento, es congénito, ¿no? Por ejemplo, yo igual tengo lunares en la cara, es congénito, ¿no? Pero ¿desde cuándo le apareció? Es congénito. Ahora hay lunares que van apareciendo en la etapa adulta, no en la juventud o esos son adquiridos, pero no por eso son malignos tampoco, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de los lunares y de los melanomas, pero terminaremos con el proceso inflamatorio infeccioso. Entonces, alguien decía por ahí, los hongos. Muy bien, los hongos son los tipos de dermatofitosis más frecuentes, ¿no? En nuestro medio. No, pueden tener en la piel cabelluda, en los pies también, por el pie, el famoso pie de acero. Las candidiásicas, ¿no? Los criptococos, todos estos forman parte de lo que son los hongos que pueden estar dentro de lo que es la piel. Entonces, para esto, para diagnosticar los hongos de la piel, vamos a usar lo que se denomina la coloración PAS, ¿no? Ácido periódico de Schiff. Esto va a resaltar, ¿no? A las hifas, esas hifas que están proliferando en la superficie de la piel, en el estrato córneo, van a resaltar. Y con eso se diagnostica y se realiza el tratamiento, ¿no? Corresponde. Ahora, otro tipo de infección que también es frecuente y vamos a encontrar, por lo que yo he visto en el trópico, es la leishmaniasis, ¿no? Entonces, acá van a ver en el hospital de clínicas, en dermatología, cada semana esto, ¿no? Diagnostican y hacen tratamiento a los pacientes con leishmaniasis, ¿no? Ahí en el trópico es bien frecuente, ¿no? Sobre todo donde van al monte, se contagian de leishmaniasis. Yo conocí a los soldaditos que trabajaban en Apolo. Una vez me contactó el comandante y me dijo, doctor, le comento que hay un grupo de soldados que fue a hacer guardia a la frontera y al volver entonces, o sea, han estado 3 meses, ¿no? Guardia en la frontera. Entonces al volver dice que han aparecido lesiones en la cara, en la nariz, en la oreja, que no se les perdía, habían hecho tratamiento con penicilina, con crema, ya se imaginarán, ¿no? Pero no se perdía. Entonces se ha hecho una extensión citológica, se ha mandado para coloración y eso es positivo. Se ha hecho biopsias igual y ha salido positivo para leishmaniasis. No, entonces la leishmaniasis es una enfermedad parasitaria por protozoo, ¿no? Que es bien frecuente en nuestro medio, ¿no? Está causada por un mosquito. ¿Cómo se llama el mosquito? ¿Ah? ¿No? Entonces,
tienen, ¿no? estos pacientitos. Para el diagnóstico nosotros podemos hacer un frotis superficial serológico o tomar una biopsia, ¿no? Pero tienen que ver ustedes que la leishmaniasis, las lesiones son ulcerativas, ¿no? Se ulceran como un cráter. Entonces nunca tomen la biopsia de la úlcera, ¿no? Porque ¿qué va a salir? Solamente va a salir tejido necrótico, muerto, costroso. Traten de tomar en el límite entre la lesión y el tejido sano, ¿no? Digamos que es una escarapela, entonces tomen de la parte del tejido sano de la piel y del borde de la úlcera. Ese sí va a tener un diagnóstico acertado, ¿ya? Entonces, cuando se diagnostica leishmaniasis, ¿no? Hay que hacer tratamiento. Pues, hay dos tipos de leishmaniasis, ¿no? La mucocutánea y la visceral. La mucocutánea generalmente se hace con glucantina, ¿ve? Y la sistémica se hace con anfotericina B, porque aparte tiene hepático, ¿no ve? Es más resistente. Entonces se hace endovenoso, ¿no? Vía sistémico. En cambio, el otro, lo que es el mucocutáneo, se puede hacer inyectables intramusculares, ¿no? De glucantina, por un tiempo prolongado. Entonces, una de las infecciones más frecuentes en nuestro medio son los parasitarios, ¿no? Y esto es la leishmaniasis, es uno de los más frecuentes. Bueno, ahora vamos a ver un poco de las enfermedades neoplásicas malignas, ¿no? Y también les he hecho una pregunta del examen. Dentro de las enfermedades neoplásicas malignas más frecuentes, vamos a tener al carcinoma vasocelular, ¿no? Que lo tienen también en el rostro. ¿Por qué se llama carcinoma vasocelular? Ajá, muy bien, porque se origina de las células basales, ¿no? De la capa basal. ¿No? Estas células son azuladas, ¿no? Entonces van a infiltrarse en forma de grupos o de nódulos de masas sólidas, y esto es el único tipo de cáncer, por si acaso preguntas de examen, es el único tipo de cáncer que no hace metástasis. O sea, no va a ir, digamos, de un lugar a otro, ¿no? Pero sí va a ser expansiva. Cuando decimos expansiva, ¿qué quiere decir? Masivo, va creciendo en todo lo que es la región y puede empezar a destruir. Por ejemplo, yo conocí un paciente que tenía una carcinoma vasocelular en la ala nasal y ha ido perdiendo toda la nariz, ¿no? Y no obstante, ha ido introduciéndose hacia el cartílago, hacia el tabique nasal, y ya prácticamente ha debido pasar como 2 años que estaba, o sea, prácticamente se ha descuidado el paciente, en otras palabras, ¿no? Yo le vi en 2 años y ya tenía prótesis, ¿no? Un prótesis, y se ha retirado el prótesis y prácticamente se veía todo lo que es el paladar, todo lo que es el cartílago, todo se veía prácticamente destrozado, ¿no? Entonces el carcinoma vasocelular, no porque no haya metástasis es bueno, ¿no? Sino es agresivo, igual infiltra, y entonces hay que resecar bien. Si tú diagnosticas un carcinoma vasocelular, tienes que estar seguro de que en los bordes quirúrgicos donde has resecado la lesión no haya células malignas. Si te reportan bordes positivos, tienes que seguir ampliando el margen, o sea, tienes que seguir resecando tejido para que no haya ninguna célula maligna, porque a partir de esa célula se siguen replicando, sigue habiendo proliferación, y lo peor de todo es que se puede infiltrar más, ¿no? Entonces es importante en lo que es el carcinoma vasocelular. La otra patología que igual es frecuente en nuestro medio es el carcinoma escamoso. Pero el carcinoma escamoso ya hemos revisado, ya hemos estudiado, ya por demás que todos ya conocen, ¿no? Que es un carcinoma escamoso. Se puede originar en la piel, igual junto con el carcinoma vasocelular son los dos tumores neoplásicos malignos de la piel más frecuente, ¿no? Y la causa principal es los rayos UV, el tabaquismo y el HPV, ¿no? Que es el virus del papiloma humano. Porque no solamente el carcinoma escamoso se va a originar en la piel de la mano, por ejemplo, ¿no? Que es en la cara, donde es más frecuente, sino también se va a originar en la cavidad oral, el labio, por ejemplo, ¿no?
o en la región genital. En los varones, por ejemplo, hemos visto carcinomas de pene, ¿no? Estos carcinomas de pene se originan por HPV, de alto riesgo. Entonces, muchas veces llegan a la emasculación. ¿Saben qué es la emasculación? Es la resección de todo el pene, ¿no? Podría ser testículos incluso. ¿Por qué? Porque es un carcinoma tan agresivo que puede infiltrar a través de la uretra y puede llegar a extenderse a través de los conductos deferentes, y no es mentira, al testículo, ¿no? Entonces hay que resecar prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, alguna vez alguien me ha dicho, pero doctor, las que tienen que cuidar son las mujeres, porque las mujeres pueden desarrollar cáncer cervicuterino. Mentira. En los varones también se origina, no es muy frecuente, pero se origina carcinoma escamoso de pene, ¿no? Entonces, por si acaso, se hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Luego tenemos el melanoma, que es otra neoplasia maligna bien frecuente en nuestro medio. Entonces van a originar a partir de los melanocitos, estos melanocitos atípicos que pueden llegar a hacer metástasis, ¿no? Histológicamente al melanoma lo conocemos como la gran simuladora. ¿Qué significa? La gran simuladora es que simula una neoplasia que no es, ¿no? O sea, histológicamente es muy difícil diagnosticarlo muchas veces. Si está cerca a la piel y se origina en la piel, sí. Pero cuando es metastásico, o sea, cuando les digo metastásico, es que este melanoma puede llegar a pulmón, puede llegar a hígado, puede llegar a hueso incluso, ¿no? O a colon incluso. Les he comentado alguna vez un caso del colon, que hemos visto células de aspecto melanocítico con bastante pigmento, y pues ha hecho metástasis a colon, al recto incluso, ¿no? Entonces, vean ustedes la característica importante del melanoma, que si bien no es más frecuente que el carcinoma escamoso vasocelular, pero está ocupando el tercer lugar en las neoplasias, ¿no? Ahora, no todo es melanoma, pues, ¿no? Hay pacientes que vienen con sus lunares bien hipercromáticos, bien oscuros, y se asustan, les dicen, doctor, tengo un lunar que está bien oscuro, tiene pelo, y probablemente sea melanoma, ¿no? Si es grande, le darán pues incisional, y si es pequeñito, le resecarán todo. Pero es importante que se descarte la posibilidad de que sea un melanoma, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características macroscópicas del melanoma? El ABC del melanoma, ¿no? Hay lo que es la memotecnia, ¿no? A, B, C, D, ¿no? E incluso hasta la C, que viene inventado. Pero entonces, entre lo que son las características macroscópicas del melanoma, la A es la asimetría, ¿no? La asimetría significa que tú no tienes una imagen, lo divides en dos, la derecha y la izquierda no es igual, ¿no? Cuando es simétrico, perdón, puse tu celular, cuando es simétrico tú haces un corte a la mitad, la derecha y la izquierda tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces eso es simetría. Y asimetría es cuando tiene un borde irregular, ¿no? Tú haces el corte a la mitad y es asimétrico. Entonces, la primera palabra que tenemos, o sea, la primera característica semiológica que tenemos que aprender es la A, de asimetría, ¿no? En primer lugar. Entonces, si vemos un lunar que es irregular, primero tiene un componente, está bien, entonces asimétrico. La B, ¿qué es? Bordes, ¿no? Los bordes pueden ser irregulares y que se correlacionan con la simetría. No es un lunar que tenga un borde bien limitado, no, que es un borde bien irregular, perdón. No, acá estamos viendo, por ejemplo, en Robin, una imagen, ¿no? Ah, no, pero este es el linfoma. Pero valga la aclaración, digamos, para ver la imagen, ¿no? Que es un borde bien irregular, no tiene un borde bien definido y circunscrito. Entonces, los bordes son importantes. La C, que es el color. Entonces, cuando hablamos de color, quiere decir que es una lesión heterogénea, que no tiene un solo color, no es homogéneo, sino es un color heterogéneo. Pueden tener áreas bien oscuras, pueden tener áreas grisáceas y pueden tener unas castañas pardo claras. Entonces, cuando tú tienes variación de colores, te tiene que llamar la atención, ¿verdad?
Entonces la C de color, ¿no? La D, ¿de qué será? De diámetro, ¿no? Del tamaño. Entonces el tamaño siempre es importante, ¿no? Las dimensiones del diámetro siempre es importante en las lesiones. Hay lesiones pequeñitas que, bueno, no nos llama mucho la atención, ¿no? Y hay algunas que pueden medir más de 3, 4, 5 centímetros, ¿no? Y la evolución, la progresión, que hace 3 meses no tenía y ahora ya está grande, irregular, incluso está ulcerado y está sangrando. Debe ser seguramente maligno. Por eso no ha evolucionado rápido, las dimensiones también son grandes, los bordes son irregulares y tiene un color heterogéneo. Tiene un color oscuro, grisáceo, más marrón, entonces, y además tiene pelo, pues completo ya, ¿no? Entonces hay harta probabilidad de que sea melanoma. Aún así, no se animen a decir que es melanoma, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque histopatológicamente no puede ser melanoma, puede ser un carcinoma escamoso o vasocelular. Como una anécdota que tenía, hemos ido a hacer una campaña por Tiahuanaco, y un señor ha venido con una lesión en la cara, ¿no? Y esa lesión le hemos tomado biopsia y el cirujano pediatra me ha dicho, eso es un melanoma. Yo le dije, sí, parecía melanoma. Yo le dije, no, esperaremos a ver la histopatología. No, te apuesto lo que esto es melanoma, ¿no? Al final hemos hecho el estudio histopatológico y no era melanoma, sino ha sido un carcinoma escamoso, perdón, un carcinoma vasocelular pigmentado, ¿no? Entonces puede darse que no sea melanoma. Entonces no se animen siempre a decir que sospechoso, probablemente pueda ser melanoma, pero hay que confirmar con histopatología, ¿verdad? Entonces ya con histopatología confirma, ¿no? Entonces, ahora, lo difícil es decir cuando es un lunar o un nevo, que sea, o sea, descartar la posibilidad, ¿no? Clínicamente es imposible, ¿no? Porque los nevos yo pienso que tenemos todos, ¿no? Todos tenemos algún tipo de lunar. Pero hay tipos de lunares que se vuelven hipercromáticos, irregulares, crecen rápido. Entonces a esos también hay que hacerles ¿no? biopsia. Ahora, hay lunares grandes que tienen desde el nacimiento y cuando están ya en una etapa adulta se empieza a poner fea este lunar, ¿no? Empieza a sangrar, empieza a ulcerarse, empieza a salir pelos, etcétera, o sus bordes se vuelven irregulares. A esos también hay que hacerle biopsia, ¿no? Ahora, otra característica por experiencia les digo, por ejemplo, los pacientes que caminan descalzo, sobre todo los pacientes que vienen del oriente o de Yungas, por ejemplo, y que tienen lunar o un nevo en la planta del pie, hay que los descalzos, porque el 70% de esos pacientes se convierte en melanoma, ¿no? Y cuando son melanomas acrales, se llama melanoma acral cuando aparece en la planta del pie, son realmente bien agresivos y pueden causar metástasis rápidas, ¿no? Yo he visto por unos 4 o 5 casos, toditos eran de Yungas, han venido con su melanoma, se les ha hecho la biopsia, les ha diagnosticado, los 4 meses han fallecido. Entonces son agresivos realmente, ¿no? Y muchas veces son ulcerativos y lógicamente va a sangrar porque está en contacto con la planta del pie, entonces hay erosión y traumatismo, ¿no? Entonces va a sangrar siempre ese melanoma. Ya, entonces, esos son los 3 tipos de lesiones neoplásicas más frecuentes en nuestro medio. Entonces, para hablar de la piel hay que saber primero la histología, ¿no? Si uno sabe la histología, pues va a poder ver bien lo que es una patología neoplásica. Entonces, la piel tiene 3 partes, ¿no? Uno que es esto, y ustedes bien lo han indicado, la epidermis, ¿no? Otro que es la dermis, esta, ¿no? Dermis. Y por debajo de la dermis, bueno, que no me ha alcanzado ya, está el tejido celular subcutáneo, ¿no? O tejido adiposo celular subcutáneo. Entonces, tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, estas son las 3 principales partes de la piel, ¿no? Pero entonces cada una de estas tiene su característica histológica. Por ejemplo, en la epidermis, ¿cuántas capas tiene? 5, muy bien. ¿Cuáles son esas capas? Desde abajo hacia arriba.
Ya, Membrana basal. ya. Basal primero. Espinoso, granuloso, lúcido, corpez. Entonces, si saben bien las 5 capas, no van a ser problema entonces en diferenciar las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, esta es la capa basal, la que está seca, ¿no? A las crestas. Entonces, las células basales son más redonditas, ¿no? Y están en la capa basal. Y entre las células basales van a estar los melanocitos, ¿no? Los melanocitos son células un poquito ya más grandes, tienen un núcleo, ¿no? Entonces, los melanocitos van a estar cada 4 o 5 células basales, va a haber un melanocito. Estos melanocitos producen ¿qué? Melanina. Y esa melanina se va a exportar, o sea, van a compartir con las células basales, por estas células basales van a estar pigmentadas. Y no por eso van a ser melanocitos, sino que están compartiendo el pigmento, o sea, que están englobando el pigmento del melanocito, ¿no? Ahora, va a depender del color de la piel. Por ejemplo, los que tienen un tono de piel más oscura, entonces van a tener más melanocitos. Seguramente los melanocitos serán cada 2 o 3 células basales. Ahora, los que tendrán piel clara, entonces tendrán melanocitos cada 10, cada 11 células basales. Entonces, los melanocitos le van a dar la pigmentación a la piel, pero aparte también es un factor de protección. El que tiene menos melanocito entonces será más lábil o tendrá más factores de riesgo para contraer cáncer de piel, ¿no? Doctor, ¿habrá un tratamiento para quitar melanocitos? Creo que hay otras personas que se vuelven. Bueno, en realidad es el láser, ¿no? El láser, y hay también cremas para despigmentar, pero eso se usa generalmente en pacientes que tienen enfermedades de coloración, por ejemplo el vitiligo, ¿no? Hay pacientes como el Michael Jackson, ¿no? Tenía vitiligo, ¿qué ha hecho? Se ha decidido despigmentar todo el cuerpo, ¿no? Entonces ha aparecido blanco como el papel, pero es que ha perdido prácticamente todos los melanocitos. Entonces, eso va a depender, digamos, de una pregunta. Ahora, hay los estéticos, ¿no? Que uno, digamos, quiere perder todo, también se lo puede hacer, ¿no? Sí, tiene. Pero corres el riesgo de que puedas ocasionarte daño, digamos, si no te proteges bien la cara, cáncer de piel, ¿no? Entonces, yo, digamos, lo que quiero es los melanocitos, ¿por qué? Porque me cuidan, me protegen, ¿no? De las agresiones. Porque hay varones, por mi incluyo, no nos gusta usar protector solar. Entonces, estamos jugando fútbol todo el tiempo, entonces, en algún momento podemos desarrollar cáncer, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando, jóvenes, de las capas del epidermis, ¿no? Hemos hablado que las células basales van a estar en la parte más basal, ¿no? Son células madres que se dividen, ¿no? En células hijas, ¿no? Y entre las células basales van a tener los famosos melanocitos que van a dar pigmento a la piel. Por encima de los melanocitos tenemos a las células del estrato espinoso. Van a tener una forma de espinitas, ¿no? Por eso se llaman espinosos, ¿no? Entonces, estas células espinosas van a estar unidas por uniones, se llaman hemidesmosomas, ¿no? Son uniones que van a unir a los queratinocitos, se llaman queratinocitos porque están en la epidermis, ¿no? Pero van a estar estas unidas unas a otras, ¿no? Entonces, esas uniones se denominan, ¿no? De dos tipos, son las desmosomas y los hemidesmosomas, que van a estar uniendo a las celulitas, ¿no? Luego de las células espinosas tenemos las células granulosas, ¿no? Las granulares. ¿Por qué se llaman células granulares? Porque en el citoplasma van a tener hartos puntitos, ¿no? De gránulos. Esos gránulos son gránulos de queratohialina, ¿no? Entonces, estos van a estar también después por encima de las células espinosas, ¿no? Y luego tenemos el estrato lúcido. El estrato lúcido no es evidente en todas las pieles. En el único lugar que se ve es en la planta del pie o en la palma de la mano, ¿no? En la piel gruesa. El estrato lúcido, ¿no? Y finalmente está la córnea, ¿no? Que es esto ya totalmente, son células o queratinocitos sin núcleo, anucleados, ¿no? Eso es la córnea. Entonces, todo eso compone la epidermis. Luego tenemos la dermis, ¿no? En la dermis tenemos en 3 igual, ¿no? 1, 2, 3. La dermis superficial,
la dermis media y la dermis profunda. ¿No? Dermis superficial, dermis media o dermis profunda. Otros para complicarse le ponen reticular, no sé qué. Pero para mí, por ejemplo, a fines didácticos es mejor como dermis superficial, dermis media y dermis profunda. En la dermis superficial que vamos a ver vasos sanguíneos, ¿no? Va a haber vasos sanguíneos que van a estar cerca de las papilas, ¿no? Y en la dermis media que vamos a ver las glándulas. ¿Qué tipo de glándulas? Vamos a ver la unidad pilosebácea, ¿no? O sea, son folículos pilosos y glándulas, ¿no? Glándulas sebáceas anexas. Entonces aquí van a estar el folículo piloso y las glándulas anexas, ¿no? Glándulas sebáceas, ¿no? Aquí se encuentra un folículo y una glándula pilosebácea. Eso se llama unidad pilosebácea, ¿no? Y también van a estar las glándulas ecrinas o glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces todo eso está en el tejido, en la dermis media. Y en la dermis profunda también puede haber algunas glándulas ecrinas, pero principalmente va a estar el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces estas son las partes de la piel, ¿no? Que no tienen que olvidarse. Y es importante para nosotros los patólogos. ¿Por qué? Porque cuando nos envían fragmentos de piel tenemos que ver si hay una inflamación o hay una neoplasia. En caso de que haya una neoplasia tenemos que ver de qué tipo de células derivan. Por ejemplo, si derivan de las células basales será un carcinoma vasocelular o un carcinoma basal. Si deriva de las células espinosas, ¿qué será? Un carcinoma espinoso, ¿no? O carcinoma escamoso. ¿No ve? Entonces va a depender del tipo de célula donde se origen, donde dé origen al tumor o a la neoplasia maligna, ¿no? Si se originan los melanocitos será melanoma, ¿no? Si se originan las células basales será carcinoma de células basales. Lo mismo del estrato escamoso, ¿verdad? Entonces son los tres tipos de neoplasias más frecuentes, ¿ya? Entonces los melanocitos pueden causar pigmentación, hemos dicho, ¿no? Y algunos pigmentos, algunas lesiones pueden ser las famosas pecas, o también llamadas eférides, ¿no? Estas pecas generalmente son lesiones solares, ¿no? Hay algunas personas que tienen más pecas, ¿no? Que son generalmente de color de piel blanca, digamos, ¿no? Entonces, estas pecas van a ser lesiones solares. ¿Por qué? Porque van a empezar a estimular a los melanocitos y van a empezar a producir más. Es como un factor de protección. Puede causar daño, entonces el cuerpo, como es sabio, dice, está llegando muchos rayos UV a la cara, entonces por lo tanto hay un aumento de la división de los melanocitos, ¿no? Y va a haber una hiperpigmentación en el rostro, ¿no? Les llaman las famosas pecas. Pueden ser pequeñas máquinas, ¿no? Que pueden medir milímetros o centímetros. Entonces, los lunares o los nevos son benignos, ¿verdad? Hemos dicho que son neoplasias benignas de los melanocitos. Hay todo tipo de nevos o neoplasias benignas, ¿no? Pueden ser nodulares, pueden ser planas, pueden ser compuestas, ¿no? Que son benignas. Pueden ser congénitas, ¿no? O adquiridas. Acá, por ejemplo, esta lesión nodular que estamos viendo es un nevo, ¿no? Es un nevo nodular, ¿no? Que puedes confundirlo con cualquier otra lesión, ¿no? Está sobresaliente como un nódulo en la piel. Entonces, algunos lo envían como verrucifol, como verruga, otros lo envían como un tumor de la superficie en la piel, pero cuando lo envían a histopatología al corte, se observa que es la proliferación de los melanocitos. Estos melanocitos proliferan y se agrupan en la dermis, perdón, ¿no? En la dermis superficial, en la dermis media, se agrupan en grupos de células névicas, pero no son malignas, son benignas, ¿no? Entonces el diagnóstico será como
nevo melanocítico compuesto. Entonces acá está la progresión del nevo, ¿no? Entonces el nevo se va a originar en la cresta, ¿no? En las células basales. Estos nevos pueden proliferar en las crestas o también pueden introducirse profundamente y formar grupos o nódulos, ¿no? Entonces, a medida que vaya pasando los años, estos nevos van a ir creciendo y se van a formar nódulos, ¿no? Y mientras más profundo sea el nevo, se va a volver más alargado, ¿no? Como estamos viendo en la imagen E. ¿Por qué, doctor, se vuelve un melanocito alargado? Porque no olviden que el melanocito se origina de la cresta neural. La cresta neural es un nervio, ¿no? Entonces, en otras palabras, el melanocito es un nervio, ¿no? Es una célula nerviosa que está en la piel. Entonces, cuando va madurando el nevo, a más tiempo se va a convertir alargado, se van a convertir en filetes nerviosos. Eso se llama neurotización, se llama, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que sea maligno, sino es evolución fisiológica del nevo, ¿verdad? Entonces, vean cómo se origina el nevo. Primero el nevo está en las crestas, forman grupos y estos grupos van cayendo, ¿no? Van soltándose y se unen en la dermis media, dermis profunda, y mientras más profunda estén los melanocitos, se vuelven neuróticos, ¿no? O sea, se vuelven nerviosos. Ahora también tenemos a los nevos displásicos. Les he dicho que son nevos, pero que van creciendo y tienen pigmento y tienen bordes irregulares. Puede haber nevo displásico. En todo caso, cuando nos diagnosticamos nevo displásico, que quiere decir que es un nevo con gran potencial a convertirse maligno, ¿no? Entonces tienen que estar pendientes de algún nevo maligno. Por ejemplo, aquí pueden ver en la imagen, no sé si se ve, hay nevos que son marrones o rojos, y hay unos que son más oscuros, no más oscuros, más negros oscuros. Entonces, como hay diferencia de colores, hay que tomar de los más pigmentados, ¿no? Para descartar un nevo displásico. Y si diagnosticamos un nevo displásico, quiere decir que este paciente tiene más probabilidad de que alguno de sus nevos se convierta en melanoma. ¿Ya? Aquí estamos viendo un nido displásico, ¿no? Son los mismos melanocitos, pero estos melanocitos no están normales, tienen nucleolo prominente, hipercromatismo, alteración núcleo-citoplasma y pueden llegar a tener mitosis atípica. Entonces quiere decir que estos melanocitos en algún momento se van a convertir en melanoma, ¿no? Pero ya nos está avisando, cuidado porque estoy molesto y probablemente en algún momento me convierta en una célula maligna o sea en un melanoma, ¿no? Entonces eso es un nevo displásico. Ahí estamos viendo la evolución de un melanoma, ¿no? Vean ustedes cómo se origina. Primero son melanocitos que están en la unión. Estos melanocitos sufren una displasia y a partir de la displasia pueden proliferar. Hacia la epidermis y pueden proliferar también hacia la dermis, ¿no? Por eso, yo generalmente cuando veo un nevo o un lunar oscuro, ulcerado, hemorrágico, y está nomás con bordes irregulares, con alta sospecha, ¿no? Vean ustedes que el melanocito, cuando ya ha infiltrado a la dermis superficial, busca un vaso sanguíneo que esté cerca y se introduce. Y hace metástasis. Vean ustedes, desgraciados, cómo hacen metástasis. Buscan un vaso linfático o un vaso venoso, se introducen y viajan pues, por el torrente sanguíneo a otro lugar. Cuando tú has diagnosticado el melanoma, probablemente ya tengas siembra o metástasis a otro órgano. Llámese pulmón, llámese hígado, llámese médula ósea, etc., ¿no? Por eso estos tipos de lesión son importantes diagnosticarlos en una etapa temprana. Porque cuando es en una etapa tardía, ya es complicado, ¿no? El tratamiento. Ahí estamos viendo el corte también, ¿no? Histológico, como un melanoma para infiltrando, ¿no? Ahora, ¿es difícil diferenciar un melanoma de un nevo? Sí, porque a veces se parece, pero lo importante es ver las características citológicas de los núcleos, la forma, el tamaño, ¿no?
y que hay invasión del epidermis, porque cuando son melanomas, erosionan la superficie y pueden causar ulceraciones, ¿no? Ahí estamos viendo un melanoma, por ejemplo, ¿no? Tiene coloración, la coloración es alterada, distintos tipos de coloración, bordes irregulares, ¿no? Y tiene una reacción eritematosa alrededor, ¿no? Porque hay células del sistema de la defensa que están reaccionando frente a las células malignas, ¿no? Bueno, y cuando se diagnostica un melanoma es importante indicar la profundidad, ¿verdad? Porque el dermatólogo, digamos que vamos a suponer que él es dermatólogo, me ha mandado un fragmento de piel, doctor, quiero que me lo diferencie si es melanoma o no. Entonces yo se lo veo, te cuento que sí es melanoma, pero a él no le sirve que le diga si es melanoma o no. ¿Por qué? Porque él está con el susto. ¿Por qué? Porque ha hecho un corte relativamente, no ha hecho profundo, el borde todavía es corto, ¿no? Entonces tiene miedo de que haya células que han quedado en el borde. Entonces por eso se hace esto, lo que es la escala de Breslow. La escala de Breslow nos mide la profundidad de la infiltración de los melanocitos malignos, ¿no? En todo caso se puede ver, ¿no? Breslow 1 será, por ejemplo, la dermis superficial, Breslow 2 la dermis media, Breslow 3 o 4 ya la dermis profunda, y si está en el borde de sección quirúrgica que ha tomado, ¿no? Y también se mide en centímetros también. Entonces, si le digo que el borde quirúrgico profundo es positivo, quiere decir que ha dejado células malignas en el corte. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ampliar su margen quirúrgico, ¿no? O sea, tiene que ser cortes más profundos hasta que no queden células neoplásicas malignas. Porque si deja células malignas en el borde quirúrgico, o sea, del borde que ha cortado, pueden volver a replicarse y puede volver a recidivar ese tumor, ¿no? O sea que tu paciente de aquí a 7 meses va a volver y te dice, doctor, me he operado, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, me ha vuelto a crecer la lesión y ha crecido más rápido y mira, está oscura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le ha dejado células en el borde profundo, se han vuelto a replicar y va a volver el paciente. No, tenemos que ver el vaso. Estoy mostrando un vaso. Entonces, dentro del vaso sanguíneo vamos a ver melanocitos. O tal vez le ha salido un nódulo, un ganglio linfático. Y bueno, si se sospecha que hay metástasis, se reseca el ganglio, ¿no? Ahora hay otros estudios que es el PCC, por ejemplo, ¿no? Que son ya unos diagnósticos más avanzados, pero no histológicos, solamente para ver si ha hecho metástasis o no, donde se marca con contraste intravenoso y puede llegar a marcar los lugares más calientes, ¿no? Puede llegar al ganglio, puede llegar en pulmón o en hígado. Entonces a esos lugares hay que tomar biopsia. Y si en la biopsia confirma que hay células neoplásicas malignas de tipo epitelial con pigmento, además de aspecto melánico, quiere decir que el melanoma ha hecho metástasis, ¿no? En cerebro también he visto 2 veces metástasis de melanoma en cerebro. Entonces, el melanocito tiene la característica importante para diagnosticar melanoma en cualquier metástasis es la presencia de pigmento. Pero doctor, a veces no siempre hay pigmento. Sí, verdad. Cuando no hay pigmento, hay que hacer la inmunistoquímica. Y la inmuno nos va a decir que es positivo para ese CIR y lógicamente es compatible con melanoma, ¿no? Entonces, por eso es importante manejar todos estos criterios, ¿no? La resección quirúrgica, los bordes quirúrgicos, la profundidad, la metástasis, el estadio, ¿no? Mientras más grande sea la lesión, imagínense, el estadio va a ser avanzado, ¿no? Mientras la lesión sea pequeña, 2 centímetros, 1 centímetro, 0.5, lo más frecuente es que esté limitado y que a la resección se reseque todo el melanoma, ¿no? Y pues si le resecas todo el melanoma y está en un estadio inicial, el paciente queda curado, ¿no? No creo que vuelva a recibir. Pero si el melanoma es grande, irregular y es profundo, entonces lo más probable es que haya metástasis. Entonces, tarde o temprano va a aparecer alguna metástasis en alguna parte del cuerpo. Aquí estamos viendo, ¿no? El ABCD del melanoma. El A son las asimetrías, ¿no? Uno que es bien simétrico y el otro asimétrico.
El B son los bordes. Uno tiene un borde bien circunscrito y el otro borde irregular. El C es el cambio de coloración. Uno puede tener un único color y el otro cambio de coloración, ¿no? Un marrón o un color más oscuro. Y el diámetro, el tamaño, ¿no? Que uno sea más grande, ¿no? Que sea mayor a 5 o 7 centímetros. Hasta ahí hemos visto los tumores, ¿no? En el caso del melanoma, que era importante explicarlo, que es a veces difícil de comprender. Luego, en las enfermedades tumorales benignas, vamos a ver las benignas, ¿no? Igual que las neoplásicas malignas, son las benignas y son más frecuentes que las malignas. Una de las patologías benignas más frecuentes es la queratosis seborreica, ¿ya? La queratosis seborreica generalmente es una neoplasia benigna epitelial que se caracteriza por acúmulos de queratina, ¿no? O sea, se van a ver perlas córneas dentro de la epidermis, ¿no? Entonces, cuando vemos este patrón de perlas córneas en la epidermis, como globos córneos, ¿no? Estamos confirmando el diagnóstico de queratosis seborreica. ¿Por qué es importante la queratosis seborreica? Porque puede llegar a confundir con varias patologías, por ejemplo, el melanoma, por ejemplo, un nevo displásico, por ejemplo, un carcinoma vasocelular maligno, por ejemplo, un carcinoma escamoso. Entonces, para diferenciar estos tumores, pueden simular a un tumor maligno, ¿no? Entonces, la queratosis seborreica también es frecuente en pacientes de edad avanzada, pero también pacientes con trastornos metabólicos. Cuando hablamos trastornos metabólicos, quiere decir que consumen bastante glucosa, ¿no? Hay pacientes que les gusta desayunar con bastante azúcar, ¿no? Luego, al mediodía se sirven su Coca-Cola, ¿no? Su cola a la broster, en la noche su hamburguesa, etc. Entonces, todos estos trastornos van a causar, ¿no? Alteraciones en la epidermis y pueden llegar a aparecer, ¿no? Esta famosa queratosis seborreica, ¿no? Que lógicamente se puede controlar. Es una biopsia, se puede hacer una exéresis quirúrgica y no vuelve a crecer, ¿no? Aquí estamos viendo de más cerca una queratosis seborreica, ¿ves? Tiene perlas córneas dentro de la epidermis. Es una característica de la queratosis seborreica, ¿no? Pero lo más importante es benigno, ¿ya? Este otro sí es más frecuente en pacientes diabéticos, ¿no? Se llama acantosis nigricans, se llama, ¿no? La acantosis nigricans es frecuente en pacientes diabéticos, insulinos dependientes o resistentes a la insulina, ¿no? Generalmente aparecen en pacientes obesos, ¿no? Que pueden aparecer los pliegues en el cuello, en la región axilar, ¿no? Que es más frecuente diagnosticar. Entonces, si ustedes en semiología ven un paciente, sospechen que tiene diabetes mellitus, ¿no? Porque es un trastorno metabólico, ¿no? Hay una hiperpigmentación y hay un engrosamiento del epidermis, ¿verdad? Entonces, a ese nivel se puede diagnosticar el acantosis nigricans, ¿no? Otras lesiones benignas frecuentes de la piel son los quistes de inclusión, ¿no? Muchas veces, algunos de ustedes seguramente han visto un abultamiento como una bolita en la piel y era blando, ¿no? Y por casualidad ha pinchado, ya sea con jeringa, con aguja de jeringa, etc. Y ha empezado a salir una masa grumosa, ¿no? Esa masa grumosa es tejido córneo muerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los folículos pilosos se obstruyen y cuando se obstruyen empiezan a formar perlas de queratina, ¿no? Y se empiezan a dilatar hasta formarse quistes, ¿no? Y este quiste va a tener entonces queratina muerta, ¿no? Tejido queratina muerto, necrótico. Entonces se forman quistes, ¿no? Estos quistes pueden aparecer en la cara, en la mano, en el rostro, en el tronco pueden aparecer, ¿no? Y lo más importante es que cuando hacen el corte sale abundante material, ¿no? Entonces acá estamos viendo microscópicamente un quiste dilatado
que tiene abundante material de la córnea, ¿no? Es una córnea muerta, quística, que tiene abundante presencia de queratina, ¿no? Entonces reseca, normalmente hay que resecar todo, porque cuando solamente pinchas y sacas el contenido, vuelve a proliferar. Entonces el tratamiento que es exéresis total del quiste, ¿no? ¿Qué creen que es esto? ¿Es bueno o es malo? Malo, ¿no? Está en el labio. El paciente se dedicaba a fumar bastante, ¿no? Tenía malos hábitos. Químico dietético, tenía tabaquismo, ¿no? O sea, es consumidor crónico de cigarrillos, ¿no? Entonces miren ustedes que le ha aparecido una lesión a nivel del labio inferior, ¿no? Que es vegetante, algunas áreas ulceradas y está pigmentado, ¿no? Ahí tú no puedes decir que es carcinoma escamoso, puede ser vasocelular, puede ser melanoma, todo puede ser, ¿no? Pero en primer lugar el escamoso. Entonces ya cuando tomas una biopsia confirmadas, en este caso, ¿qué tipo de biopsia podemos tomar? ¿Excisional o incisional? Excisional. Con el tamaño hay que tener cuidado, se le va a quitar la mitad del labio. Incisional, ¿no ven? Porque no somos cirujanos plásticos. Cuando ya seamos cirujanos plásticos, vamos a poder hacer injertos de piel, todo, ¿no ven? ¿Por qué? Porque si te vas a llevar todo el labio inferior, va a quedar pues mal, ¿no ven? Pues tienes que tener un injerto. Entonces, lo más frecuente, o sea, lo más lógico es hacer una pequeña toma de un fragmento chiquitito y a partir de ahí que nos diga, ¿no? El patólogo si es maligno o es benigno. ¿Y qué tipo de carcinoma es? ¿No ves? Si es vasocelular, si es escamoso o si es melanoma. Y a partir de ahí entonces lo manda al oncológico, el oncólogo habla con el cirujano plástico y le dice, vamos a entrar a la cirugía, vamos a resecar un melanoma o un carcinoma escamoso y voy a resecar la mitad del labio, ¿no? Y tú tienes que reconstruir. Entonces recién entra, no operar. Entonces es un carcinoma escamoso maligno, no en este caso. Se produce puede ser por rayos UV o también por tabaquismo, ¿no? Lo que tiene en el pabellón auricular, igual en la oreja, igual es carcinoma escamoso, ¿no? O sea, hay variantes también, ¿no? Y en los lugares también pueden ser distintos. Microscópicamente se va a ver un epitelio escamoso e infiltrante, ¿no? Pero las características citológicas son malignas. Nucleolo prominente, un citoplasma rosado, mala relación núcleo-citoplasma y mitosis atípica. Y otra característica importante es que va a producir perlas córneas, ¿no? O sea, van a producir bastante queratina. A veces llega a confundirse con una queratosis seborreica, pero no. Este tiene las células epiteliales malignas, ¿no? Y están infiltrando. Entonces, compatible con carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide maligno. Ahí también se puede ver, ¿no? Ahí estamos viendo otra lesión en la cara, pero es ulcerativo, está sangrando. En el primer caso está en el párpado inferior, en el segundo caso está en la región maxilar superior, ¿no? Por debajo del cigomático malar, perdón, de la región parotidia, ¿no? Anterior, auricular anterior. Entonces está ulcerado. En estos casos igual se hace la biopsia, ¿no? Otro caso también que ahora me recuerda, es un paciente que le habían diagnosticado leishmaniasis, le han hecho tratamiento con todos los medicamentos para los parásitos y no ha curado, ¿no? Sino más bien se estaba extendiendo. Y bueno, este paciente ha venido y ha consultado, ha dicho, doctor, realmente no he mejorado con el tratamiento que me he hecho. Es leishmaniasis, me han diagnosticado por cultivo, me han diagnosticado por biopsia y por citología. Le tomamos una muestra del borde y es positivo para carcinoma vasocelular, ¿no? O sea que le han tratado mal al paciente. Entonces a veces suele confundirse también con leishmaniasis, por si acaso. Entonces se ha hecho un tratamiento ya con quimio, una cirugía extensa y quimioterapia para el paciente, ¿no? Entonces son úlceras dolorosas, ¿no?
A veces son chiquititas, no hay que darte cuenta. A veces pueden ser pápulas chiquititas que están sobrelevadas, son rojizas. Y a partir de eso puede ulcerarse y puede empezar a crecer, ¿no? Entonces, ante la sospecha, mejor es hacer una biopsia incisional o excisional. Microscópicamente se ven así, ¿no? Son tumores azules, nodulares, ¿no? Bien organizados, compactos, que van infiltrando a la dermis superficial, dermis media y dermis profunda, ¿no? Como les dije, pueden ser altamente agresivos e invasivos, pero nunca van a ser metástasis, ¿no? Suele ser pregunta de examen C. Todos, excepto uno, son características del carcinoma vasocelular. Y el excepto es no, no porque un carcinoma vasocelular hace metástasis, no, ese es el excepto, ¿no? El carcinoma vasocelular nunca hace metástasis, no es expansivo localmente. Está formado por células basales azules que están mineralizadas, ¿no? Alrededor del tumor. Bueno, de aquí hemos hablado, son las dermatosis inflamatorias, ¿no? Porque de las psoriasis son dermatitis inflamatorias de tipo alérgico, ¿no? Cuando hay alergia o reacción, vamos a ver eosinófilos, ¿no? En la dermis superficial perivascular. O pueden ser eczematosos. Cuando es un eczema, es una lesión crónica, ¿no? Que puede haber mastocitos, puede haber eosinófilos y también puede haber edema y vesículas, ¿no? En la superficie del epidermis. Microscópicamente va a haber edema y vesículas en el epidermis, ¿no? Y puede haber isquiocitos y también puede haber mastocitos. El eritema polimorfo. Cuando escuchen la palabra eritema polimorfo, ¿por qué se llama polimorfo? Porque tiene un signo típico macroscópicamente, ¿no? Como tiro al blanco. ¿Han visto ustedes en las Olimpiadas? Los que tiran arco, ¿no? Con flecha, el blanco tiene, ¿no? Círculos como polígono, ¿no? Entonces, macroscópicamente igual se ven las lesiones como un polígono, ¿no? Donde van a ver alrededor está rojo, eritematoso, luego medio blanco, y luego un color marrón. Entonces, eso se llama imagen del tiro al blanco, se llama, o también se llama eritema multiforme. Y generalmente eso se da por reacciones medicamentosas. Cuando ustedes vean eso, o también pueden ser virales también. Cuando ustedes vean eso, entonces van a preguntar al paciente si está consumiendo algún medicamento. Sí, doctor, me han diagnosticado artritis reumatoide hace 3 meses y estoy tomando tal. Y a partir de eso me he empezado a salir esas bronquias, ¿no? Entonces hay que cambiar el medicamento. Tiene reacción alérgica al medicamento, ¿no? Entonces, estos son las reacciones alérgicos al medicamento. También se llaman tóxicos medicamentosos, ¿no? O toxicodérmicos. Pueden formarse vesículas incluso, ¿no? Y no solamente afecta en la piel, sino puede afectar al labio. Cuando hay una reacción sistémica, es más peligroso, no puede afectar a la piel, a la mucosa, puede causar hasta diarrea o puede causar incluso sangrado intestinal, porque todo lo que se llama epitelio, la piel, la mucosa oral, la mucosa digestiva, puede llegar a erosionar y puede llegar a sangrar, ¿no? Entonces puede causar unos cuadros más peligrosos, ¿no? Eritema multiforme, entonces. En este caso los linfocitos son los que atacan a la epidermis, ¿no? Sobre todo los CD8, también llamados citotóxicos. Miren, este niño parece que ha sufrido una quemadura, ¿no? Parece que le han quemado con agua caliente, pero no, ha recibido penicilina y la penicilina le ha desencadenado esto. Eso se llama una reacción de Stevens-Johnson, ¿no? Que es una reacción tóxico-dérmica a nivel de la piel. Es un shock, ¿no? Que está prácticamente afectando a todo lo que es la piel, la epidermis, ¿no? Y se está descamando, no, porque hasta muerto, está agarrando. O sea, claro, o sea, puede llegar a la muerte, sí. Es mortal, sí.
pero no está muerto todavía. Ahora, la epidermis actualmente descamado, ¿no? Y lógicamente parece, y el labio igual está, ¿no? O sea, no solamente el labio, sino seguramente el esófago, el estómago, el intestino igual está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Suspender el tratamiento y darle prednisona, un corticoide, ¿no? Para que haya una inmunosupresión. Muy bien. Aquí también, pero ya es en un adulto, ¿no? Vean. Esto ya es la psoriasis, jóvenes. ¿Ya? Les he hablado de la psoriasis, ¿no ven? Les he dicho que es una enfermedad inflamatoria, crónica, costrosa, eritematosa, donde cuando levantas la costra sangra. Es frecuente, es una de las enfermedades más frecuentes que veo en el hospital, ¿no? Entonces van a tomar biopsia seguramente, incisional, y van a confirmar el diagnóstico, ¿ya? Hoy en día todos quieren tener psoriasis porque hay pacientes con psoriasis que no tienen trabajo permanente, está prohibido botarlo, ¿verdad? Pacientes que tienen psoriasis o pacientes que tienen esto. Entonces todos quieren hacerse ver, ¿no? El mío es psoriasis, pero al final no es tampoco, ¿no? O quieren hacerse indemnizar, etc. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo puedo? ¿Tratamiento? Pues puede ser igual con azathioprina, soraleno, son ¿no? inmunomoduladores generalmente, que pueden, igual corticoides, prednisona también se puede usar, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir la reacción inflamatoria, porque es una reacción inflamatoria crónica, ¿no? Y que lógicamente puede afectar. Es incómodo, ¿por qué? Porque estético no es, ¿no ves? A ver, que vayas al trabajo así o que vayas a la piscina difícil, ¿no ves? Muchos piensan que es contagioso, no quieren ni acercarse, ¿no ves? Pero no es contagioso, realmente es autoinmunitario. Es que nuestras defensas están reaccionando frente a la epidermis, ¿no? Y están causando una inflamación crónica. Es hereditario, puede ser hereditario, ¿no? Puedes heredar a tus nietos, a tu hija, etc., ¿no? Entonces es una dermatosis crónica, ¿no? De la piel. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? En la uña igual, no puede afectar igual al lecho unguial, a la uña, ¿no? Causando trastorno. Porque está cerca la cutícula. Esta es una imagen microscópica, ¿no? Es una hiperplasia de la red, ¿no? De la epidermis, que tiene una proliferación como dedos en guantes, ¿no? Y tiene infiltrado inflamatorio crónico y polimorfonuclear también, ¿no? Y tiene ortoqueratosis y paraqueratosis. Y finalmente vamos a ver el líquen plano, ¿no? ¿Recuerdan que hemos hablado del líquen plano? Entonces el líquen plano igual, ¿no? Hemos dicho que es una lesión igual en placa, una mácula engrosada que puede darse en sitios igual de flexión, en la mano, en el dorso igual del antebrazo, ¿no? Algunos incluso tienen líquenes en la vulva vaginal, en las mujeres sobre todo, ¿no? Entonces puede presentar igual una reacción inflamatoria crónica en banda. En la imagen microscópica que estamos observando tiene una imagen en banda. ¿Por qué? Porque el infiltrado es grueso, ¿no? Todo esto, lo que ven de azul, son linfocitos. Los linfocitos están reaccionando hacia la epidermis también, ¿no? Pero esto ya es inmunológico también, pero aparte tiene una alteración, un desprendimiento de las células basales, ¿no? De la lámina basal, y tiene una reacción inflamatoria crónica, puede ser pigmentada también, ¿no? Y las crestas epidérmicas se van atrofiando y tienden a ponerse en diente de cierre, ¿no? Es una característica microscópica que nosotros vemos para confirmar el diagnóstico del líquen plano, ¿verdad? Pueden ser pruriginosas, violáceos o papulosas o en placas también pueden formarse, ¿no? Ahí estamos viendo en el paladar, en la mucosa, en el carrillo también puede darse lo que es el líquen plano, ¿no? Pero en este caso ya las placas son ya blanquecinas, ¿no? Otros lo llaman como placa, ¿no? Entonces igual se toma biopsia y se confirma el diagnóstico, por si acaso.
una característica importante son los cuerpos de Sibat. Los cuerpos de Sibat son queratinocitos o células epiteliales muertas, ¿no? Es una característica de los cuerpos de Sibat. Y bueno, eso entonces es en cuanto a lo que es la presentación de dermatopatología.